Al concluir otra vez una semana más, quiero que reflexiones no en el hecho de la muerte, sino cómo es que las Sagradas Escrituras nos hacen ver de cómo enfrentar la crisis de una muerte o de la muerte misma. Pero déjame dejar un pensamiento hoy en tu mente. La esperanza no está en no morir. La esperanza no está en no morir, sino contradictoriamente, la esperanza de Dios está en que tú y yo debemos morir. Y al morir, entonces, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque al morir, tenemos la esperanza de la resurrección en Jesús a una nueva vida. Por lo tanto, la esperanza no está en no morir. La esperanza está en morir. Porque en morir tenemos la promesa de Jesús, la resurrección a una nueva vida. Este tema de la muerte es muy, no discutido, sino muy interpretado. Y tenemos diferentes conceptos de qué la muerte, y más que la muerte, que después de la muerte. Las Sagradas Escrituras nos es clara al referirse en Génesis capítulo 3 que Satanás trajo la idea de que tú y yo no íbamos a morir. Génesis capítulo 3. Satanás declara que tú y yo no vamos a morir en contra de la declaración de Dios que decía que íbamos a morir al pecar. En Romanos capítulo 5 versículo 12, Pablo declara que por el pecado entró la muerte. Por lo tanto, no veo discusión en cuanto a que tú y yo debemos morir. El punto es que morir es una crisis inexplicable, es algo que no estamos preparados para ello. Pero, repito, la esperanza no está en no morir. La esperanza está en Jesús, que es la resurrección después de la muerte. No quiero que sigas pensando en acusar a Eva, sino pongámonos en los zapatos de Eva. Bueno, Eva no tenía zapatos. Pongámonos en el lugar de Eva. Eva debió enfrentar un cuestionamiento, como tú y yo enfrentamos hoy un cuestionamiento acerca de la muerte. Satanás le presentó unos argumentos. Eva lo único que hizo fue razonar, no, tampoco la estoy defendiendo. Eva lo único que hizo razonar. A lo que quiero llegar es de que tú y yo debemos recordar que la razón no es la base para que tu confianza y la mía esté en Dios. Porque hay cosas que Dios nos presenta que a nuestro parecer son ilógicas. Por lo tanto, sí, la razón tiene su lugar, pero la fe es el fundamento para que tú y yo le creamos a Dios y no a Satanás, cuando Satanás dice que no vamos a morir. No moriréis. Una declaración que ha trascendido toda la historia humana. Pero, te repito, no, la esperanza, la salida de la muerte no está en no creer en la muerte o creer una vida después de la muerte, sino la salida está en creer a Dios, que aun cuando es difícil saber que hemos de morir, debemos estar conscientes que allí Dios también tiene una solución, la resurrección que está prometida, que está asegurada a través de Jesús. Y esa resurrección sí tiene una mejor vida para ti y para mí. No lo discutamos. La consecuencia, según Romanos, de la muerte, el que la muerte esté con nosotros, es a causa del pecado. No lo discutamos, sino que al contrario, busquemos la esperanza que hay en cuanto a esa crisis de la muerte. ¿Y cuál es esa esperanza? Jesús. Cree en Jesús. Creamos en Dios. Creámosle a la palabra de Dios, no a lo que dice Satanás.
creamos a la palabra de Dios y confiemos que en medio de la crisis, de enfrentar la muerte o de vivir o experimentar la muerte, tú y yo tenemos una esperanza, no en no morir, sino que después de muerto, como Jesús resucitó de entre los muertos, tú y yo también lo podemos hacer. ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Que Dios te bendiga.